Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Nuevamente estamos muy contentos por tener un invitado de lujo. Él es el maestro Ángel Hernández, actor, investigador teatral y dramaturgo. ¿Cómo estás, Angelito? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Estamos muy contentos de recibirte aquí en este maravilloso estudio, Xoloescuintle Estudio, de mi queridísimo amigo Moisés Robledo. Antes de otra cosa, te voy a dar nuestro regalo institucional, la gorra que le regalamos a todos nuestros queridos invitados a Navegante Podcast. Ahí si nos haces el honor de ponértela, pues nos ayudarías mucho. Y antes que sigamos adelante, les quiero pedir a todos y a todas que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Navegante Podcast, y darle like y activar las notificaciones. Como lo platicamos antes de... mira, ya te ves muy bien con tu gorra de Navegante Podcast. Como hablamos antes de empezar esta conversación, pues este podcast tiene como finalidad que la gente que te sigue y también la gente que no te conoce pueda saber un poco más de ti y conozcamos al ser humano, además a la persona pública. Pero antes, en tu caso, antes de que empecemos, voy a decirle un poquito a la gente quién es Ángel Hernández, porque para empezar en contexto: investigador escénico y dramaturgo, fundador de Teatro para el Fin del Mundo, programa de intervención y ocupación de espacios en ruina, marcados por contexto de violencia, con sede en México, Chile, Argentina y Uruguay. Ha distinguido su trabajo dramatúrgico por la aplicación de investigaciones de campo referidas a circunstancias de conflictos sociales en diversos contextos violentos del mundo. Entre los países donde ha desarrollado sus programas de creación dramatúrgica se encuentran Vietnam, Camboya, Marruecos, Bosnia y Herzegovina, Japón, la India, Afganistán, Kosovo, Franja de Gaza, Ucrania, Grecia, Polonia, Turquía y México. Acreedor al Premio Nacional de Dramaturgia Altair Tejeda de Tamés, debe ser Tamés, 2011, con la obra Aproximación al interior de una ballena, que estoy leyendo, por cierto, y al Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón-Banda, 2012, con la obra Padre Fragmentado dentro de una bolsa, misma que es acreedor al premio del público y del jurado en el Festival Alemán Heidelberg Stuckermarkt en el año 2015, espero haberlo leído bien. Actualmente realiza el proyecto Crónicas desde el Exilio, actualmente cuando hicieron este escrito, entre comunidades exiliadas de la central nuclear de Chernobyl, Ucrania, y el proyecto Lectura de los Éxodos, que aborda las trayectorias de refugiados de Medio Oriente e inmigrantes centroamericanos, auspiciado por el Teatro Muckner Kamperspiel, no sé cómo se dice en alemán, de la ciudad de Múnich, Alemania, y el Goethe Institut, México. Desde el año 2016 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. ¿Algo más o quiere usted que le guisemos un huevo, maestro? Con eso, bueno, todavía no digo los premios actuales, pero de eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. ¿Me faltó algo de lo que leí? No. ¿Estaba completo? Ahí estamos. Bueno, para empezar, mi queridísimo Angelito, van a entender, me dijo una señora hace poquito en Altama, que le mando un saludo a la señora porque es súper fan de Navegante Podcast. Me dice, oiga, ¿usted es primo de todos o conocido de todos sus invitados o amigo de todos? Digo, pues es que la verdad, ¿qué le puedo decir? Es la realidad, y no es que esté yo invitando a mis amigos, es que resulta que mis amigos pues son famosos. ¿Yo qué quiere que haga? Eso no tiene nada que ver, pero en realidad es cierto. Se me sale de repente decirle Angelito, pues porque lo conozco desde que era Angelito, un niño. Entonces pues para mí sigue siendo Angelito, así que va a ser difícil que le diga Don Ángel, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Ángel Aurelio Hernández Arreola, ese es el nombre correcto. Nombre completo. ¿Qué edad tiene, maestro? 43 años. ¿Cuánto? 43. ¿Dónde nació? En Tampico. Tan pequeñísimo. ¿Dónde estudió su primaria? En la primaria 5 de Mayo. No, ¿cuál es esa? Es una primaria que está ahí en Colonias. Ajá. Sobre Cuarta Avenida. Ok, la calle que va a Walmart. Exactamente. Sí, es esa, ¿verdad? Es verdad, esa escuela tiene unos tubos amarillos, o tenía unos tubos como una protección. Exacto. Muchos años, ¿verdad? Afuera, sí. Muy bien, ¿dónde estudiaste la secundaria? En la secundaria número 2, Lauro Aguirre. En la prepo 2, ¿no? Exacto. En la secundaria 2. ¿Y la prepa? En el TEC de Tampico. Glorioso TEC de Tampico. ¿Y la universidad? Eso ya fue en Casa de Teatro, en Ciudad de México. Sí. ¿Y cuál fue tu carrera? Teatro, específicamente. ¿Es una licenciatura? Sí. ¿Dónde te criaste? ¿En qué barrio te criaste? En la
la colonia Rodríguez, ahí muy cerca de la antigua Plaza de Toros Gaona. Al lado de la... no, la Rodríguez. Esa no es la de la CFE, ¿verdad? No. No. ¿Cuál es la no. Rodríguez? Estamos hablando de la zona que está entre la Plaza de Toros Gaona y el Bar Gaona. Ya. Que está en la curva, ¿no? Exactamente. Justo en medio, ahí es la colonia Rodríguez, cerca de calle Topiltzin. En fin, una zona popular. ¿Cómo recuerdas tu niñez en ese barrio? Pues la recuerdo siempre cercada por el juego. Creo que para mí esa actividad fue muy importante porque puedo decir que fui un niño al que dejaron jugar, ¿no? Y eso te da una posibilidad muy amplia, sobre todo de interacción con el mundo, ¿no? Y creo que eso, en buena medida, ahora que lo pienso, me dio una posibilidad de tener siempre una libertad de expresión, ¿no? A partir de lo que yo consideraba que podía, en un principio, pues, ser divertido, ¿no? Pero también ser como un mecanismo de construcción de otra realidad que no se asociaba a lo que pues estaba viviendo, ¿no? De alguna forma siempre fui muy solitario en ese sentido, ¿no? Prefería imaginar historias y construir como otras posibilidades de mundo, ¿no? Antes de tratar de asociarme al mundo que estaba viviendo. ¿Y conservas amigos de ese tiempo? Sí, claro, por supuesto. Oye, ¿a qué se dedicaban tus papás? Mi padre se dedica todavía al teatro, como en ese entonces. Y le mandamos un saludo al maestro Refugio Hernández Ledesma, figura del teatro tan pequeño, mexicano. Exacto. Y le mando un abrazo a mi gran amigo, mi queridísimo Cuco, que mucha gente que va a ver este podcast sabe quién es. De hecho, él está en la lista de los invitados a este lugar, pero bueno, se nos apareció primero Angelito. Pero le mandamos un saludo a Cuco. ¿Y tu mamá? Y mi madre también se dedica al teatro, pero hay una faceta previa que tiene que ver con la danza. Okay. Lo que en ese momento llamaban danza moderna, que es un término que a mí me parece como muy seductor, ¿no? Como esta idea de modernidad, a partir de prácticas que pues tienen que ver, digamos, con las artes escénicas. Podríamos decir que ambos están asociados a eso, a los escenarios. Sí, y al amor por los escenarios, ¿no? Yo creo que mi madre es una de las mujeres que nos enseñó a amar y a respetar sobre todo el escenario. ¿Su nombre es Nora? Nora Cristina. Cristina. Sí. Te preguntaba sobre el tema de el por qué el teatro. Entiendo que vivir en una casa donde tus papás se dedican al teatro, pues es bastante influencia, ¿no? Pero ¿en qué edad tú haces conciencia que tu papá es un actor o un director, un maestro de teatro, y tu mamá es una bailarina y que también se dedica a lo mismo? ¿En qué momento haces ese clic? Creo que fue en el momento en el que me hice la pregunta si quería también seguir esa misma carrera. Porque de inicio se me revelaron posibilidades que en realidad estaban como mucho más al alcance de lo que podríamos considerar era mi talento, ¿no? ¿Cuál era? Que tenían que ver más con el dibujo. Okay. Yo comencé siendo dibujante desde muy niño, con un interés y creo con cierta habilidad alrededor del dibujo. A los 14 años comienzo ya a tener una vocación mucho más centrada en esta práctica. Incluso comienzo a ver alternativas de estudiar específicamente dibujo artístico y particularmente caricatura, ¿no? Porque mi inclinación por el cartón político comenzó a despertar una fascinación inédita. Eso sí no sabía yo. Me había sucedido con el teatro incluso, porque habría que decir que yo, pues desde mucho más niño, comencé siendo actor ya de manera continua. Mi vida de los 7 a los 14 años transcurrió en los escenarios prácticamente, ¿no? De un proyecto escénico a otro. Pero creo que la política, ahora que lo pienso, irrumpió de manera importante en mi vida, sobre todo en la parte que tiene que ver con la crítica política y el escarnio específicamente aplicado hacia ciertas situaciones de la política nacional, y eso se veía reflejado por la caricatura. Okay.
me aplico esa pregunta que marca una disyuntiva entre estudiar dibujo o dedicarme al teatro, y me doy cuenta que en el teatro podía incorporar el dibujo. Okay. Que era una plataforma que asociaba diferentes prácticas relacionadas con el dibujo, con la música, que también siempre me ha apasionado, por ejemplo, a lo que no me he dedicado, por lo menos de manera seria, pero sí me confieso como una persona que se seduce de una manera importante por la música. Siento que esa potencia, por ejemplo, también despertó en mí la necesidad de escribir, ¿no? Como una manera de desarrollar un sentido musical a partir de la palabra, escrita específicamente. Ya. Ni siquiera cantada, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿te gusta más escribir canciones? No, escribir lo que escribo, que es no, sí un entiendo, poco... pero en lo que se refiere a la música, ¿qué es la parte de la música que te gusta? ¿Tocar algún instrumento, cantar o escribir canciones? Ya, todo en su conjunto, me parece que Okay. es apasionante en todos sentidos. ¿Pero has incursionado en el canto, en algún instrumento? Nunca. He escrito canciones, Okay. eso sí, he escrito letras para canciones. De hecho, las primeras obras que yo comienzo a escribir, como por ejemplo lo hizo mucho Federico García Lorca, estaban acompañadas de letras de canciones, ¿no? También Bertolt Brecht lo hacía mucho, incluso escribí en algún momento una obra musical que se componía específicamente de letras que bueno, los actores cantaban en escena, ¿no? Aunque esto nunca sucedió, siempre me interesé mucho por eso. ¿No se llevó a cabo? O sea, no, nunca. No, yo lo escribiste nada más. La gran parte de mis textos, habría que decir, son textos desconocidos, ¿no? Okay. Se conoce apenas el 20%, del 80% de mi producción como dramaturgo. Oye, ¿y nadie le puso música a esos textos? No. Okay. No. Actualmente se está presentando un texto que escribí alrededor de la obra de Bertolt Brecht. Uh-huh. Se llama Brecht en ascensor. Y también tiene algunas letras de canciones que eso cuando lo vi ya reflejado en escena, porque la obra se produjo, me enviaron material ya de las presentaciones, me entusiasmó muchísimo ver que mis letras podían ser canciones en escena. Así pueden cantarse. Exacto. ¿Y quién le puso música? El mismo colectivo que está a cargo del montaje del proyecto. Pero te hablaba de la música también en un sentido más amplio, pensando que la palabra es musical. Borges decía que la poesía es música. Claro. Que es ante todo música. No, de hecho me provocó un interés porque pues aparte del tema de la poesía en mi caso, ajá, pues la música no ha hecho un papel muy importante en mi vida, y hacer canciones pues no es algo tan sencillo. Hay gente que imagina que sí, que nada más es como que un poema le ponemos música y eso no, ni que fuéramos Machado y Serrat, ¿verdad? No es tan sencillo, sucede, pero no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, por eso me pareció algo sumamente interesante. ¿Cómo vive el hijo de unos actores, el hijo en una casa donde se dedican a ese trabajo? Pues vive tras bambalinas, de alguna forma. Mi infancia transcurrió prácticamente en los camerinos de los teatros, ¿no? Y eso, con el paso del tiempo, también te va formulando ciertos cuestionamientos, sobre todo si tu práctica, una vez que decides de manera profesional dedicarte a esto, fue inducida, ¿no?, por ese referente, o verdaderamente es una inclinación, digamos, auténtica que nació de una vocación, de la necesidad. Y yo personalmente siempre me respondo a esa pregunta dándome cuenta que conmigo siempre pasó que cualquier tipo de expresión artística, siempre y cuando se revelara a partir de la necesidad de la necesidad de cambiar, digamos, un poco el entorno de vida en el cual estás viviendo, era seductora. ¿Cambiar o influir, o las dos? Yo creo que cambiar antes para poder influir de manera quizá como mucho más amplia y compleja, ¿no? Porque con el tiempo te das cuenta que esto
también necesita un soporte de investigación, de profundidad, de estudio, que más allá de lo empírico, por ejemplo, sí corresponde a ciertas estructuras, digamos, metodológicas, que para mí la formación es importante en ese sentido. Cuando lo quieres hacer así, porque estás de acuerdo que hay otras vertientes que no requieren Exacto. eso. Digamos, yo fui empírico en muchos sentidos, ¿no? Pero cuando me di cuenta que ciertas estructuras técnicas o metodológicas vienen a complejizar esa parte, digamos, emocionalmente espontánea, ese don, como natural, se dice, que uno trae y que expresa, y bueno, creo que los ejemplos sobran de grandes artistas que nunca estudiaron y que así son es. grandes voces, grandes potencias en el arte. Yo lo que digo es que eso sucede, sin embargo la técnica siempre viene a poner en crisis, ¿no?, el talento. Claro. Cuando te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Cuando el que aprende de oído, como se dice, a tocar la guitarra, se topa de frente con la necesidad de interpretar un pentagrama. Entonces ahí viene una cosa que a mí me sedujo demasiado, ¿no? Cuando me di cuenta que existían filósofos como Nietzsche que hablaban acerca de ciertas cosas que yo había tratado de interpretar en mis textos, que vinieron a complejizar mi mundo en realidad, ¿no? La transformación fue, al contrario de lo que yo pensaba que podía transformar a los otros, terminé transformándome yo mismo. ¿Tú crees que estabas buscando desde niño construir un mundo, es decir, como resolver algo? Porque no eres el primer artista que está enfrente de mí para hablar de su vida, y es una cuestión que me parece un común denominador, ¿no? Trataba el niño Ángel de resolver algo, construir su mundo porque estaba complicado su mundo. No, yo creo que la resolución nunca se dio en ese sentido, se fue complejizando con el tiempo, es decir, empeoró, ¿no? En un principio mi manera de entender la libertad de expresión, por ejemplo, estuvo siempre cercada con la necesidad de protegerla, es decir, de hacerla sobrevivir, de defender la palabra, el discurso, la intención, el objetivo, de no callarme, ¿no?, de renunciar a la censura. Y me doy cuenta con el tiempo que eso te va generando un desgaste también emocional, ¿no?, importante, porque al parecer en un país como México la libertad de opinión existe, sin embargo... Siempre y cuando no opines. Exacto, ¿no? Siempre y cuando tu opinión no tenga sentido, exacto, ¿no? Te das cuenta que solamente, digamos, es como una estructura... Se oyó risas en el ambiente, se escucharon risas. Exacto, es una estructura que un poco como que te invita a delinquir, ¿no? Como a protestar esa idea, ¿no? A decir esto es falso. En realidad, el hecho de que nosotros nos expresemos de manera amplia, abierta, verdadera, o nos manifestemos a favor de ciertas cosas que consideramos injustas, siempre va a estar de alguna manera amenazando los sistemas de poder, ¿no? Y el arte es clarísimo que ha sido siempre una amenaza directa ante los sistemas de dominación, ¿no?, ante los sistemas de control social, donde recuerdo ahora el subcomandante Marcos, cuando estuvo en La Guarda Teatro, que es un foro independiente que tenemos acá en Tampico, decía, justo en ese momento la coyuntura de control tenía que ver con comenzar a privar los espacios de reunión, ¿no?, de los artistas o de los jóvenes. Y decía, claro, un poco el plan es como buscar una forma de romper el núcleo de convivencia, ¿no?, para que entonces se regrese a la posibilidad de sostener subterfugios, ¿no?, núcleos completamente, digamos, dentro de cierta clandestinidad, ¿no?, dentro de un underground que se tiene que proteger del impacto que pueda tener en la misma comunidad donde se generan, ¿no? Y esos discursos no tendrían por qué
esconder, ¿no? Si eso que dije al principio fuera cierto, si tenemos la libertad de decir lo que decimos. Más bien me parece que es como una especie de trampa en donde te dicen, di lo que quieras decir para identificar qué es lo que quieres decir y entonces añadirte a la lista, ¿no? De los riesgos que pueda tener tu palabra por encima de lo que yo quiero conseguir. Y ver cuántos la escuchan, ¿no? Y ver cuántos la escuchan, porque esa resonancia, ya nos hemos dado cuenta en la historia, es muy peligrosa. Pero te das cuenta que vienes desde una influencia que tiene tintes de la nueva trova cubana, que tiene ese sabor, ese aroma, ¿no? A Silvio, a Pablo, a Noé Nicola, aquellas historias, y a un México convulso, pero no tan peleonero. De alguna manera existía esas figuras, ¿no? de los pequeños lugares donde se cantaba esa música, los pequeños sitios donde se hablaba del tema, pero no había realmente una revolución social ni nada que se le pareciera, ¿no? al impacto que está hoy teniendo los grupos feministas, por ejemplo, otro tipo de resistencias, ¿no? En aquel tiempo era como más teórico el tema, el asunto, y además estaba como escondido y a la vez público, ¿no? Ya no era un delito cantar, como lo fue en algún momento en Sudamérica, incluso tal vez en México, pero pues todavía de repente ibas a un espectáculo que tenía que ver con el Ejército Zapatista, o un espectáculo que tenía que ver con el Frente Farabundo Martí, un grupo de refugiados acá, y pues veías que había muy, muy poca gente, ¿no? O sea, realmente era un tiempo así. Y tú eras un niño cuando eso ocurría, pero pues de alguna manera tuviste esa influencia. ¿Qué significa para ti Teatro Bocana? Significa una puerta que se abrió hacia un patio de juegos, ¿no? En donde mi protagonista, el protagonista que yo fui en ese momento, estaba sensiblemente afectado por esta capacidad de transmitir a los otros un discurso, una palabra, una representación escénica en particular, la generación de los mundos, de las vidas, ¿no? Ser otro en el escenario. Creo que para mí siempre fue una conexión tremenda, que ahora me doy cuenta era también un instrumento de rebelión frente a esto de tener que ser lo que soy, ¿no? Y eso para mí fue, creo que durante ese tiempo, fascinante. Contar con esa posibilidad de interactuar además con grandes artistas, actores, creadores que reconozco, que admiro muchísimo, muchos de ellos ya fallecidos, como José Luis López, por ejemplo, lo comentábamos antes. Grandes actores que para mí marcaron una época, ¿no? Una época que fue la nuestra, habría que decirlo, así de cerquita, ¿no? En el inmediato, quizás no la época de la ciudad, ni la época del país, ni del mundo, pero una época que para nosotros fue muy significativa. Y ahí quisiera como hacer un breve paréntesis en relación a lo importante que fue el movimiento de Bocana en el contexto no solo del teatro universitario, ya que venía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino del movimiento dentro de la sociedad en Tampico, ¿no? Una posibilidad que creo actualmente, con el paso del tiempo y sin ningún sesgo de nostalgia, comienza ya a replantearnos una cosa en donde uno compara de pronto el panorama y se da cuenta que antes realmente se producía un teatro de verdad, ¿no? Y un buen teatro. Y un buen teatro, y un teatro aguerrido, y un teatro sensible, y un teatro valiente, poético. Y sabes también, Carlos, como esta cosa de generar sociedades, comunidades muy sensiblemente vinculadas a partir de la práctica artística, que no solo transcurrían en los escenarios, ¿no? Ni de las peñas, ni de los teatros, que iban más allá, que iban a una fraternidad que, digamos, no conocía límites. Definitivamente. De hecho, le mando un saludo a todos mis queridísimos bocanos, ¿no? Grandes amigos de ese tiempo. Y tienes razón, talentos indiscutibles, ¿no? Que sí marcaron el tiempo, marcaron una época, ¿no? De alguna forma hicieron como
como digno el teatro, un teatro que no existía aparentemente, y de pronto lo hicieron existir y lo dejaron ahí, ¿no? Para el recuerdo, además de darnos grandes éxitos, ¿no? Como tan pequeños y como un movimiento de nuestra ciudad, también tienen un gran mérito. Yo te recuerdo, además de como un niño que se sabía canciones de Silvio cuando estaba muy chiquito, y no era común, eso yo creí que nada más iba a pasar con mis hijos, pero no, sucedió. Y te recuerdo, y esta Rataplan, ¿cómo era? Rataplan Teatro. Bueno, explícanos qué era esto. Es todavía un colectivo de teatro que se ha profesionalizado en el empleo de objetos, específicamente de figuras animadas, es decir, títeres, ¿no? Con Rataplan iniciamos en 1996, los primeros montajes que utilizaban títeres, marionetas, que para mí siempre fue un lenguaje fascinante dentro del teatro, así como las máscaras, por ejemplo. Creo que venimos de una influencia lorquiana, ¿no? Muy poderosa desde la familia, comparable con Silvio, por ejemplo, ¿no? Ahora que hablabas específicamente de la trova cubana, yo creo que sí hubo una tendencia clara en lo musical, estaba en Silvio, y una tendencia en la poesía y en el hecho escénico, es decir, como en la parte dramática, estaba en Federico García Lorca, ¿no? Y Lorca era un amante de los títeres, ¿no? Y era un amante de los saltimbanquis, de los gitanos, de estas compañías ambulantes, además compuestas por familia, ya que en mi caso tuve la gran suerte de que tanto mis padres como mis hermanas se dedicaron al teatro, es decir, así como sucede en los circos, fuimos una dinastía, ¿no? Ya nuestros hijos, no los míos, pero los de mi hermana sí, están también desarrollando un trabajo artístico, específicamente en relación al teatro, y eso a mí me parece inédito, ¿no? Actual en estos tiempos. Totalmente. Muy pocas familias, ¿no?, que se dedican específicamente al teatro. Y en ese sentido creo que Rataplan fue la posibilidad de involucrarnos como una troupe que estaba prácticamente como en aquellas épocas, viajando en una carreta presentando su espectáculo de pueblo en pueblo, ¿no? Que parece una idea romántica que a mí siempre me ha impactado muchísimo. Yo cada que siento que esto se acaba, digo, me queda esa posibilidad en la vida, ¿no? Me considero una carreta, bueno, quizá una combi del 68, ¿no? Sí, sí. Y me voy a ir de pueblo en pueblo. Naranja con blanco, o verde con blanco, ¿no? Verde con blanco. Eso vino a mi mente, ¿no? Ese color. Sí. Pues eso. Interesante. ¿Quiénes son tus hermanas? Mis hermanas son Nasyeli Hernández y Lucero Arreola. Ellas son actrices principalmente, pero también se han dedicado a la investigación escénica. A quien les mandamos un saludo. Sí. De hecho, recientemente me tocó anunciar la presentación de la canción de El Beso, de mi querido hermano Martín Pantoja, a quien le mando un saludo. Tremendo, ¿no? Trabajo en el video. Uh-huh. De esa canción y de muchas otras cosas más, ¿no? Recientemente el triunfo en Egipto, ¿no? Sí. Ahí está Lucero, ¿no? Sí, grandes actrices las dos. Uh-huh. Lucero en una vertiente que estuvo relacionada con la figura del exilio, de la migración, y qué interesante que ahora que lo pienso, ambas tuvieron como esa posibilidad de búsqueda en territorios distintos, pero con implicaciones sociales de gran relevancia. En el caso de Lucero, una nadadora siria llamada Yusra Mardini, que se convirtió en campeona olímpica del equipo alemán, que naufragó prácticamente en el Mediterráneo y que gracias a sus habilidades como nadadora salvó a varios refugiados. Y en el caso de mi hermana Nasyeli, una necesidad de replantearse el hecho migratorio en México a partir de migrantes centroamericanos que atraviesan por nuestro país para ir a los Estados Unidos. Frente a la crisis migratoria, que siempre ha sido una crisis, sin embargo va subiendo de nivel, nada más, ¿no?
O sea, a veces una crisis mucho peor que la pasada. Generalmente la tendencia va a la alza. Sigue, ¿no? Ella ha interrogado los objetos de los migrantes por su paso en México, los zapatos, las libretas, las mochilas. A partir de ahí genera una poética muy interesante, a partir específicamente del teatro documental. Entonces creo que en ese sentido ambas se han conectado mucho en hemisferios distintos, digamos, pero siempre con una responsabilidad y una entrega y un profesionalismo que para mí ha sido una gran enseñanza. ¿Qué es La Guarda de las Sombras? Pues es nuestro refugio, es nuestra trinchera, es nuestro centro del universo creativo. Ahí se han formulado no solo iniciativas nuestras, habría que decirlo, sino que se ha abierto hacia diferentes voces y necesidades. Parte de una línea que me parece un principio activo así elemental para entender qué es La Guarda. La Guarda es un sitio de reunión que convoca disidencias, ¿no? Convoca gente que no tiene sitio en otros lugares y que ahí de alguna manera lo encuentra. Y eso para mí fue muy importante porque, fíjate, viene después de todo un periodo en el cual salimos a la calle a generar proyectos teatrales por no tener espacios, ¿no? Y qué bueno, ahora con el paso del tiempo agradezco haber tenido eso que en un principio consideraba que era un problema, no tener dónde ensayar, dónde presentar tu obra. Claro. Y entonces dijimos, vamos a la calle está ahí, la gente está ahí, el público está ahí, hagamos teatro de calle. Y además con una tradición bastante afortunada, creo que particularmente en México, de compañías que estaban como muy vinculadas a generar un teatro callejero de corte político. O sea, no creo que haya otra posibilidad de entender el teatro político en México si no es por medio de la calle. Ya. Y nosotros pues tuvimos esa alternativa en algún tiempo, y entonces cuando encontramos La Guarda nos dimos cuenta que ahí existían posibilidades de hacer lo mismo, pero dentro de una especie de búnker en donde podíamos estar más protegidos. Y se convierte en un gran laboratorio en donde además mucha gente comienza a integrar resistencias desde la escena independiente de la música en Tampico, desde las artes plásticas, desde la literatura, y eso para mí desde los movimientos sociales también, ¿no? Que recibió en varias ocasiones por ejemplo a colonos de este sector llamado Colonia Mano con Mano, que fue desalojada de forma violenta, y en La Guarda nosotros les dimos cobijo durante un tiempo. Ahí llevaban a cabo sus juntas de organización, ahí dormían, ahí organizaban comedores comunitarios, y era un teatro. Sí, esa posibilidad que va más allá, claro, que nos han acostumbrado, ¿no? Es el acto de la representación donde una persona paga un boleto, en el mejor de los casos va y se sienta y ve algo, ¿no? Es un espacio de vida. O sea, a nadie engaña eso de que el teatro solamente transcurre en 40, 45 minutos de función. Es una cosa que uno lleva de forma permanente. ¿Cómo fue conocer al subcomandante Marcos? Fue duro porque nosotros, aunque siempre hemos admirado el discurso, no desde el lugar de tratar de encumbrarlo, sino de darnos cuenta cómo ese discurso nos representaba, ¿no? Nos sentimos profundamente identificados con una poética de la rebelión que creo es altamente seductora de inicio, pero que también regresa siempre, y qué bueno, a una pregunta que es esencial, y es tú realmente qué es lo que estás cambiando, ¿no? Y el zapatismo tiene en esa pregunta, creo que un punto crítico que a veces se vuelve insoportable, que es antes de querer cambiar el mundo, cámbiate tú mismo, ¿no? Y esa postura es dura, ¿no? Es una postura que te descoloca de el speech que de alguna manera nos hemos acostumbrado, que es el teatro cambia, yo voy a cambiar las cosas, yo voy a tratar de que esto sea distinto, pero cuando lo reflejas en ti mismo, hay una situación crítica, ¿no? Inevitablemente. Y Marcos nos trajo esa palabra acá en Tampico cuando está en La Guarda en el año 2006 durante la otra campaña,
habla de nuestro trabajo como un proyecto disruptivo, ¿no? De la cultura, digamos, tradicional, que se aleja de esta tradición del teatro que nos hemos acostumbrado de alguna manera, ¿no? A tener, no solo en Tampico, sino en el mundo, y que nuestro discurso era una forma también de protestar ante nuestra propia práctica, ¿no? De revisar qué necesitábamos cambiar de eso que estábamos haciendo, cómo reconfigurar los códigos al interior de nuestro proyecto. Y eso para nosotros fue aleccionador. Creo que fue, respondiendo directamente a la pregunta, cómo fue conocer al subcomandante Marcos, fue altamente aleccionador, porque nos reflejamos frente a nosotros mismos y nos dimos cuenta que éramos pero muy pequeños en relación a ese gran sistema, ¿no? Al que nos estábamos enfrentando, de tal modo que se cuela por ahí una imagen que me parece importantísima, que tiene que ver justo con una metáfora zapatista, que es, nos seguirán fusilando, ¿no? Frente al muro. Sin embargo, por cada persona que fusilen, ojalá antes de que le lleguen las balas pueda ser como una pequeña, ¿no? Hendidura en el muro, mientras vayan cayendo sucesivamente esas hendiduras, y todos la hacen antes de morir, va a ser más grande hasta que un día ya no exista ese muro. ¿Cuántos muertos tienen que caer, ¿no? Para que eso suceda? ¿Cuántos grupos de teatro van a desistir después de algunos años diciendo, es que esto no es vida, es que no podemos seguirnos dedicando a esto, ¿no? Y van a dejar el teatro también, ¿no? Que es una realidad del artista en México, sumamente dura, frente a un escenario de precariedad brutal, frente a censura, frente a instrumentos de persecución que son reales, que en nuestro caso, por ejemplo, se vieron marcados con la desaparición de otros compañeros, ¿no? ¿Cómo le haces frente a eso, ¿no? A ese tamaño de estructura que, en la medida en que se vuelve cada vez más compleja, se vuelve cada vez más imperceptible, no sabes dónde está y en cualquier momento solo desapareces y ya? Nos trajo esas preguntas. Y hoy, hablando de, no sé, de 19 años después, ¿no? ¿Cuántos años serían? 2006 estuvo él en la Guarda, ¿no? Sí. Estás hablando de 17 años después. Uh-huh. ¿Te gustaría volver a hablar con él? Sí, me ¿Con gustaría. ¿Con el subcomandante Marcos de hoy? Sí, me gustaría hablar con él. Me gustaría siempre hablar con él, claro, porque creo que justo como sucede en cualquier tipo de proceso de vida, el discurso va cambiando y hay cosas en las que uno se replantea también los horizontes que en algún momento defendió, ¿no? En un principio, Silvio y Pablo dejaron de cantar canciones que cantaron en algún momento cuando realmente creían en la Revolución Cubana, ¿no? Y no es que dejaran de creer. O sea, generalmente uno siempre asocia entre eres o no eres, ¿no? Crees o no crees, le apuestas o no le apuestas. Pero aquí nada es ni blanco ni negro, ¿no? Aquí hay unos matices maravillosos que crean la complejidad de la vida y es lo interesante vivir, ¿no? Y ahí en esas, digamos, como aristas que tiene la cosa, se esconden de pronto realidades que son muy potentes. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Marcos. Él fue cambiando también de posturas. Me interesaría mucho preguntarle cómo enfrenta la vejez, ¿no? Por ejemplo, frente a un discurso que también estuvo muy acompañado de cierto sex appeal que le fue muy conveniente a su discurso, ¿no? A este joven guerrillero encapuchado, poeta. Y buen poeta aparte. Y recientemente en una fotografía que sacaron Medios Libres en el aniversario del zapatista, aparece sentado, desfachatado, mostrando la panza con las botas desanudadas. ¿Se liberó de algo? Fue como una pregunta que a mí me apareció de pronto viendo la imagen. ¿Se liberó de algo? ¿Se liberó de la pose, por ejemplo? ¿Y eso le vino bien o le vino mal y ya no pudo?
y entonces trató de sostener pues un discurso desde la inmediatez de la vida, ¿no? Desde también ser un poco víctima del vértigo de los años, de la credibilidad. ¿Dónde está parado el discurso de credibilidad que en algún momento todos dijimos, todos somos Marcos, ¿no? Ahora, ¿quién es Marcos? 1 millón de personas. ¿Y quién sabe? ¿No? Quizá menos. Y eso es muy interesante con el paso del tiempo. ¿No crees tú que ahorita que hablabas de la resistencia y de lo que pudiera ser peligroso de hacer un teatro socialmente potente, digamos, en cuanto a su temática, o a poner en riesgo, ¿no? De alguna forma los valores de no sé, de las fuerzas gubernamentales o de trastocar, ¿no? algunos intereses? ¿No crees tú que particularmente en México eso cansa? Sí, claro, por supuesto. Como que pareciera que es un tema sin remedio, como que México es un país sin remedio. Bueno, te lo digo porque yo lo he pensado así. O sea, yo como una artista que viene de la canción de protesta, que acabó convirtiéndose como que en canción de propuesta, y yo particularmente me quedé sin ganas, ¿no? de pelear por algo, y preferí preferí la canción de amor para después mejor ir a quedarme mudo, ¿no? ¿No crees que al ver lo que sucede en la actualidad, concretamente en la actualidad, ¿no? Que somos un país que está gobernado por un movimiento que se convirtió en gobierno, un movimiento que se convirtió en gobierno, y que de pronto pues al menos yo empiezo a ver como si la metamorfosis que sufre lo hace convertirse en un extraño Frankenstein, en el que francamente me es difícil seguir creyendo, si algún día hubiera creído en eso. ¿No crees que pelear en México cansa? Sí, creo que cansa, pero sigo pensando que vale la pena, ¿no? Incluso el cansancio. Porque en el cansancio también encontramos formas de volver a tener las fuerzas, ¿no? O de encontrar por lo menos las estrategias y las vías que nos lleven a recuperarlas. En otras palabras, nos damos cuenta de qué era lo que representaban esas fuerzas cuando estaban, ¿no? Ahora que no. Y eso es importante para todos los movimientos sociales, por lo menos, que se han generado en el mundo. Hay un término que nosotros integramos hace apenas 3 años que tiene que ver específicamente con ese proceso, que se llama agotamiento, ¿no? El agotamiento de la ideología, de la filosofía, de las consignas que en algún momento defendimos. Y no tiene que ver con el hecho de que por agotarse hayan disminuido su poder. Es como las personas que no se ven después de mucho tiempo, ¿no? Un poco podemos traer esa metáfora. Puede que en realidad las ganas de verse sean todavía muchísimo más grandes que al principio. Sin embargo, la imposibilidad de que estén ahí, los alcances disminuyen, ¿no? Y a veces los territorios, como las situaciones, alejan a las personas, y sentirnos alejados de esas causas que defendimos en algún momento, que nos damos cuenta que ya nos han agotado suficientemente como para no regresar a ellas, nos invita a pensar cuál es la distancia que tenemos, por ejemplo, ¿no? Con eso que creímos hace 10 años, ¿no? 15 años. O cómo replantear verdaderamente luchas que, por ejemplo, ya no quieran cambiar la situación de forma general, sino más bien orientarse hacia luchas específicas, que nos damos cuenta con el tiempo, si se suman, como en la metáfora del muro, pero ahora, ¿no? de manera contraria, pueden construir otros paisajes, nos pueden traer horizontes en donde ya se vea por ahí que más o menos está saliendo el sol, ¿no? Y no siempre la oscuridad, que para nosotros ha sido el espacio permanente de vida, ¿no? Siempre como relegados en esa mala suerte, en esa imposibilidad de trascendencia, en esa cosa que te dice, si eres artista vas a tener que batallar toda tu vida, vas a tener que sufrir, pero qué bonito se escucha cuando la gente te aplaude, ¿no? Trata de encontrar por ahí la canción, ¿no? De
la musicalidad un poco del triunfo, ¿no? La canción del triunfo es esa. Y me encanta Feliu, que además habría que hablar un poquito de eso, que nos vimos en La Guarda cuando Santiago Feliu hizo ahí un concierto improvisado, en una de sus canciones que no recuerdo muy bien cuál es, que dice, sí, todo bien con ser poeta, pero necesito el dinero, ¿no? Es decir, una realidad que se vuelve, sí, por supuesto, pavorosa en Cuba, pero también en muchos otros sectores, que en México, yo no sé cuál sector pueda decir en el terreno cultural o artístico que está siendo privilegiado. ¿Privilegiado en dónde? Pues el reggaetón, pero tendríamos que incluirlo en el segmento cultural y se van a enojar conmigo. Cuando de mi opinión, la tengo prohibida dar mi opinión en Navegante Podcast por la producción con respecto al reggaetón, pero sí saben, sí entienden a qué me refiero. Están privilegiados, ¿no? De hecho, entre más culto sea el arte o más fino, pues tiene menos probabilidades de convertirse en alimento, tristemente, en este país. De hecho, cuando te preguntaba respecto al cansancio, no me refería a que valiera o no la pena. De hecho, creo que siempre perseguir lo que uno cree y defenderlo siempre va a valer la pena. A lo que me refería al cansancio es a sentir ese permanente topar con la pared, y lo que sigues, lo acabas de decir ahorita, que si mi hija me dijo a mí que quería ser actriz de teatro, que quería estudiar una licenciatura en teatro, ¿no? Y entenderás que dije sí, ¿no? Por supuesto que dije que sí, y por supuesto que está a punto de graduarse en la licenciatura en teatro. Y mi papá, por ejemplo, que le mando un saludo a mi papá me dijo, hijo, ¿y de qué va a trabajar? ¿Por qué mejor no estudia primero una carrera y luego estudia la licenciatura en teatro, ¿no? Ahora, no poco a mi padre, ¿no? Del mundo en que él se ha tenido que luchar, y además tampoco está tan lejos, ¿no? De algo razonable. Simplemente entiendo que yo lo veo de otra manera y digo que mi hija estudie lo que ella quiera, ¿no? Igual, entonces, pero imagínate en este año, en este tiempo, que una persona mayor, un adulto mayor, siga pensando que es mala idea estudiar para ser licenciado en teatro en este país. Sabemos tú y yo que es muy, muy complicado vivir del arte, y además de ciertos segmentos todavía se hace más complicado. Claro. Ahorita hablamos de reggaetón como una expresión musical que en este momento genera éxito, recursos, etcétera, pero sabes que no es para todos tampoco. Claro. O sea, son solamente ciertas personas que son favorecidas por ciertos resultados, si lo quieres ver así, y van a llegar a cuestiones mayores, ¿no? Pero ser un actor en este tiempo con expresiones tan puras como en este caso a lo que tú te dedicas, que a fin de cuentas mega lo entiendo, porque sabes que este programa, si tuviera otro corte, pues probablemente tendría más éxito. Si saliéramos aquí no voy a hablar de otros proyectos también. La producción me tiene muy muy reprimido. Necesito hablar contigo para tener esa resistencia también. Claro. Empezar yo a mandarlos a la chingada, ¿no? Decir, voy a hablar de lo que yo quiera, pero no es así. No va a ocurrir. El punto es, pudiera dedicarse a otra cosa y tener tal vez más viewers. El punto es que nosotros hemos decidido tener personas interesantes, con vidas interesantes para compartir con nuestro querido público, ¿no? A quienes mandamos un gran abrazo, y evidentemente pues también hay instituciones que se interesan en vidas como la tuya. Este episodio está llegando a usted gracias a nuestros amigos del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, nuestros amigos del YEST. Ellos pues creen en el arte, creen en vidas interesantes como la tuya, y favorecen estos trabajos, ¿no? Pero volviendo al tema o redondeando la pregunta donde voy, ¿qué tan difícil es vivir de ser un investigador, un dramaturgo y alguien que se dedica a lo que tú te dedicas en el México de hoy? Pues te puedo contestar regresando un poco también a la pregunta anterior, cómo se muere en este país siendo un dramaturgo y un investigador teatral. Siento que en ese sentido, si no hay vida, digamos, en las posibilidades que se nos ofrecen para poder generar
nuestro trabajo de forma profesional, pues si no encontramos cómo se vive, hemos encontrado bien cómo se muere, ¿no? Y cómo a partir de esta idea de muerte también existen alternativas de vida, paradójicamente, ¿no? Lo pienso porque particularmente conmigo, en ese sentido, siempre mi práctica ha estado muy cercana a la condición del despojo, la marginación, la ruina, el olvido, la violencia, ¿no? Y eso está del lado de la muerte, no está del lado de la vida. Generalmente uno lo pone, ¿no?, en el otro paquete. Y pienso en eso porque ahí hemos encontrado cosas también, ¿no? En ese discurso agónico, que podemos decir ya es prácticamente de los que se encuentran en una condición que, a menos de que suceda un milagro, ¿no?, pues está mucho más relacionada con la morgue que con el jardín, ¿no?, plantado de flores. Y creo que también en ese sentido, y a pesar de eso, hemos tratado de componer una postura que sigue a favor de la vida y que sigue a favor de generar posibilidades reales de reconocernos como personas que quieren todavía seguir acá, ¿no?, dentro de las trincheras que sean. Para mí ya no hay diferencia en ese sentido, sean músicos, sean teatristas, sí, cada gremio tiene sus particularidades, sus temperamentos, sus formas de relacionarse. Pero al final, todos los que estamos involucrados en esto, que se relaciona con la práctica artística, con los lenguajes artísticos, tenemos una conexión muy profunda entre nosotros. Es decir, nos reconocemos mirándonos a los ojos de inmediato. Lo tenemos a flor de piel, y no es que tampoco eso nos coloque en un lado superior al resto de la especie. Quizá en uno mucho más contradictorio, más cargado de complejidad, quizá, ¿no? Muchos artistas, y con esto quiero terminar la respuesta, terminan siendo atormentados por esas circunstancias. Yo no quiero terminar así, Carlos. Yo he estado cercano a muchos episodios de barbarie, de crímenes, de violencia, escenarios de guerra particulares que se comienzan a develar también como espacios en donde te das cuenta, más allá de lo que dice la gente, es la realidad del mundo, es la condición deplorable de la calidad, ni siquiera de la calidad, ¿no?, de la capacidad humana, de esto de reconocernos como humanos, como seres humanos. No hay un ápice que se relacione con esa capacidad humana. Está del lado de la barbarie, de la insensibilidad absoluta, de la pérdida del sentido. Estuve revisando las traducciones en otros idiomas de inhumano, y todas apuntan en menor o mayor proporción a lo mismo. Lo inhumano es algo que fue humano, ¿no? O sea, por lo tanto... Dejó de ser. Y dejó de serlo. ¿Qué tuvo que pasar? Como nos preguntamos cuando vemos estos criminales en serie, ¿no? Los casos de estos criminales en series. O nos enfrentamos a la circunstancia de un sistema asesino, como por ejemplo el sistema de exterminio que Israel ha implementado en contra de la Franja de Gaza, ¿no? ¿Qué fue lo que les llevó a perder esa capacidad humana, ¿no? Cuando te das cuenta que tantos niños mueren y que eso es a consecuencia de alguien que dio una orden y una serie de personas que llevaron a cabo la ejecución de esa orden, que la materializaron en algo real, ¿no?, que se relaciona con el exterminio de un pueblo. ¿Qué tenemos que atravesar como humanidad para dejar de ser humanidad, ¿no? Esa es una gran pregunta, y ahí ha estado un poco la implicación mía de ser dramaturgo. ¿Por qué la guerra, Ángel? Porque creo que es uno de los espacios en donde nos reconocemos realmente como seres que están tratando de encontrar
alternativas de sobrevivir, ¿no? Frente a sus intereses, sus discursos, lo que consideran que es una causa justa. Y eso está problematizado en la guerra, ¿no? Porque generalmente acciona una capacidad en donde la vida está expuesta, ¿no? En donde alguien dice, yo doy la vida por mi país, por eso tomo el fusil y me voy a enfrentar en contra de los franceses, ¿no? Y eso sí es absurdo, evidentemente. Lennon lo decía con toda claridad. La forma de Gandhi es la mejor, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, desde acá, desde Teatro para el Fin del Mundo, no estamos defendiendo ningún tipo de discurso bélico. Estamos generando, al contrario, una correspondencia con la capacidad humana. Entonces, la guerra lo que hace es poner en crisis esos que hemos considerado valores humanos, ¿no? Y por lo tanto es muy interesante a nivel de investigación, ¿no? Supera eso, desde luego. Sí tiene que ver con una postura que se relaciona con la práctica artística, en mi caso literaria, pero tiene que ver también con una postura que a mí particularmente me hace generar como humano muchísimas preguntas, ¿no? Y que creo se colocan más del lado del activismo ahí, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con dar soporte o crear otras narrativas en relación a lo que la gente piensa o seguirá pensando que es la guerra. La guerra es mucho más que la guerra. Fíjate que hay las filosofías orientales, en el caso de concretamente la filosofía búdica, en los discursos más antiguos, ¿no? Donde habla del sufrimiento, pues dice que el sufrimiento, o el maestro Gautama lo que enseñaba en sus primeros discursos era que el sufrimiento es lo único que compartimos los seres sintientes, ¿no? La felicidad puede ser diferente para ti y para mí, pero el sufrimiento es idéntico. Sufre claro. Igual la prostituta más pobre de la India que una reina inglesa, ¿no? El sufrimiento lo compartimos todos de la misma forma, y que probablemente en la guerra, ¿no? Para que un ser humano pudiera realmente acribillar a otro con esa tranquilidad o con ese odio, esa efusividad o esa determinación, tendrían que convencerlo primero de que era alguien perverso, de que le estaba quitando algo y de que le estaba causando un verdadero daño, porque difícilmente lo haría si lo viera como alguien que está sufriendo lo mismo que él, tal vez no lo haría, ¿no? Yo pienso que el rostro, de hecho esto es teoría, tú me vas a poder responder más claramente. Siempre he creído que la guerra tiene dos miradas. La mirada de quien la promueve, quien la dirige, y la mirada de quien la vive. Son dos mundos completamente distintos. Uh-huh. El de los escritorios, el de los trajes, el de los mandos, el de los financiamientos, el de los negocios que implica la guerra, y el de las personas que están ahí, ¿no? En el lugar donde se muere, donde se vierte la sangre, ¿no? Donde se ve la desgracia, la tragedia, que entiendo que a ese mundo es al que has podido accesar, e incluso a ese mundo, creo que lo leí en una entrevista tuya, ese mundo en ruinas, ¿no? Decías, la guerra es de ellos, pero las ruinas nos pertenecen a nosotros, ¿no? Nosotros nos quedamos con las ruinas, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de esas dos visiones de la guerra? Sí, creo que ayudan a complejizar el panorama, que es un poco lo que te decía hace rato, que me parece un instrumento de observación muy interesante. Pero habría que decir que eso cuesta vidas, ¿no? Y que produce un dolor incalculable. Y es ahí donde la cosa se pone seria, ¿no? Donde nos damos cuenta que llevar a la práctica ciertos procesos de investigación en ese tipo de espacios de dolor es una situación que te alecciona fuerte, ¿no? Que alecciona también cuál es el sentido de tu práctica, si estás promoviendo o estás haciendo una apología a esa violencia,
o si quieres también como tratar de respaldar moralmente un discurso a partir de esa experiencia, ¿no? De ponerte en riesgo. Incluso yo he tratado de rechazar cualquier tipo de comentario que tenga que ver con que merezco algún tipo de importancia por haberme arriesgado, ¿no? En esos lugares. Nadie me lo pidió, no me vi obligado a hacerlo. Yo tomé esa decisión, por lo tanto, en ningún momento tendría por qué decir que la gente me compadezca, ¿no? Ni que se preocupe por mí. Bueno, mi mamá quizás sí. Bueno, los que te queremos nos preocuparemos por ti, pero ciertamente pues no estabas yendo a pelear por tu país, ¿verdad? Estabas como un observador, investigador, investigando un fenómeno, ¿no? Que no por ajeno deja de ser peligroso, y no por ajeno no deja de ser propio de alguna forma, ¿no? Paradójico, pero la guerra nos corresponde a todos, ¿no? La sufrimos todos, aunque nuestra raza no sea la que está en ese momento a cargo del fusil, ¿no? Y de las balas, pero como humanidad perdemos todos, a fin de cuentas. El punto aquí, ¿cuál ha sido la experiencia más peligrosa que has vivido en la investigación de la guerra? La más peligrosa digamos, en contextos de violencia, quizá fue una en la cual me encontraba atravesando la frontera entre un campo minado prácticamente, que ahora lo recuerdo con el tiempo y me doy cuenta que pudo haber sido como uno de mis días finales. Había un sesgo que se había establecido en Hungría, que era bastante complicado porque había una ola migratoria que estaba atravesando hacia el centro de Europa, que quería llegar a Alemania, ¿no? Y que pues desde luego estaba imposibilitada de hacerlo debido a las estructuras de seguridad que se habían instalado en los pasos fronterizos, ¿no? Entonces justo entre la frontera que está en Turquía y Siria, había una estructura muy poderosa de control, donde se estaba prácticamente disparando, o había ese relato, ¿no? que se disparaba sin motivo alguno, ¿no? Atravesando esa frontera yo pude también reflejar muchas preguntas que se relacionaban con la práctica de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo creía. Y me di cuenta que en realidad esto no tenía por qué ser contado a nadie, es decir, que lo mío no era un ejemplo a seguir en ningún sentido para nadie, ni para bien ni para mal, ¿no? Que a veces uno encuentra más correspondencia con el silencio y con la forma de seguirse haciendo esa pregunta durante muchísimos años, ¿no? Ahí yo sentí que podía morir en cualquier momento, ¿no? Que una bala me podía atravesar y que nadie además iba como a hacer demasiado para impedirlo, ¿no? Y eso se complejiza cada vez más porque podemos tener esta noción del riesgo en países como Siria, como Irak, como Afganistán, como Palestina. Pero lo cierto es que nos damos cuenta que en este país, en esta ciudad, puedes salir y no volver. Y en ese sentido pienso que si la reflexión fue del otro lado del mundo, la respuesta, el enfrentarme a la realidad de mi vida cotidiana, fue en México. Darme cuenta que ese cuestionamiento me lo hice allá, y la respuesta terrible de darme cuenta que sucede como millones de personas en este país cuando menos lo esperas, ¿no? Es aquí, es en México, es en Tampico. Vives en un país, mi querido Angelito, en el que mueren víctimas de crímenes dolosos, dicen la estadística, en promedio más de 80 personas por día. Esos números en este año pasado se parecen a los números de algunos lugares que están en guerra. ¿Qué piensas de eso? Es terrible, ¿no?
la cifra de desapariciones en México se duplica cada vez más. Ahora, no queremos regresar a ese discurso. Nosotros no promovemos el pesimismo en ese sentido, pero tampoco planteamos ningún tipo de solución. Nos cuesta ser optimistas, desde luego, pero nos damos cuenta también que aquí lo que un poco se pone en práctica es la necesidad de encontrar instrumentos que nos puedan fortalecer como comunidad, ¿no? O hacer frente hacia esas estructuras tan poderosas de violencia. Y ahí es donde creo que la posibilidad de ir cambiando poco a poco ciertos extractos inmediatos de tu propia vida, de tu entorno, de tu práctica, de tu forma de relacionarte con los demás, ayudan a ir generando sinergias que con el tiempo algo hacen detonar, ¿no? Entonces yo evito hablar acerca de las veces que me han amenazado, las veces que he estado a punto de ser secuestrado, porque me parece que eso en realidad a lo único que invita es a pensar que la cosa todavía sigue estando peor, y eso quizás sí se ha cansado, ¿no? O sea, la paranoia que se puede instalar al interior de una comunidad sí es cansada, es muy cansada, es imposible de vivir con el paso del tiempo, ¿no? Entonces acá lo que uno dice es, bueno, vamos a liberarnos un poco de ese miedo y vamos a aceptar que nosotros decidimos estar acá y que si nos toca, nos toca, ¿no? Regresando un poco a la imagen del Che, donde quiera que me encuentre una bala, bienvenida sea. Eso es liberador a cierto punto, ¿no? Y entonces, ya para qué lloramos en eso. Nos pueden secuestrar, nos pueden matar, nos pueden incluso impedir que sigamos haciendo lo que hacemos, que quizás sea peor, ¿no? Porque hay gente que se murió de pie en ese sentido. Por ejemplo, Víctor Jara sigue siendo para mí un ideal en muchos aspectos, ¿no? En esa voluntad, pero también en esa generosidad que también es bien difícil encontrar dentro de la comunidad artística, ¿no? En esa sencillez, en esa inmediatez como ser humano, ¿no? Esa calidad de persona, como dice la gente. Entonces, ahí estamos, yo creo que mucho más vinculados de ese lado que del otro, promoviendo un discurso de odio, jamás. No. Ni de fatalidad tampoco, ya es suficiente con lo que estamos viviendo. Con la realidad, ¿no? Sí. ¿Y crees que el teatro sea siga siendo un mecanismo para promover la paz? Sí, creo que si no para promoverla, que también lo puede hacer para complejizarla, ¿no? Para seguir abriendo espacios. Nosotros lo hemos hecho ahora con Teatro para el Fin del Mundo. Sí, estaba por preguntarte ya para la recta final de esta entrevista, ¿qué es Teatro para el Fin del Mundo? Es un proyecto que se instala en la necesidad de preguntarse qué es la paz, ¿no? Si es lo que queremos, cómo podemos tratar de generar esos escenarios de paz, cómo los derechos humanos, por ejemplo, siguen siendo una cosa que interesa al mundo, en la medida en que nos damos cuenta que cada vez se ven más vulnerados, ¿no? O que no existen garantías individuales, como se han dicho. Entonces, nosotros lo vemos desde el espacio como un sitio de encuentro humano, y lo reflexionamos desde la ruina, es decir, desde el espacio que en algún momento generó el encuentro humano y que ya no lo genera más. Quedó en ruinas. Una analogía entre que somos como sociedad, también un poco ese espacio. Podemos reconstruirlo, podemos habitarlo así tal como está, tratando de generar una resistencia colectiva. ¿Y encuentras una riqueza en esos espacios en ruinas como para hablar hacia el futuro? Sí, claro, por supuesto. Digo, porque son espacios que hablan del pasado, ¿no? Exacto, y justo ahí creo que se instala algo súper importante, y es que la perspectiva de futuro que nosotros tenemos está en la ruina, desde luego. La posibilidad de trascendencia está ahí. Tenemos que reconstruirnos desde esa ruina, buscar alternativas que nos permitan continuar dialogando con el presente, ¿no? Con una capacidad siempre puesta en el siguiente paso hacia el futuro. ¿Cuántos países te ha llevado tu trabajo? He perdido la cuenta, más de 80 países. Más de 80. Seguro. ¿Cuántos premios has recibido? Esos casi nunca los cuento en realidad, pero digamos que han servido sobre todo para visibilizar un discurso, ¿no? Lo que uno tiene que hacer. Pero poco en lo secreto, ¿no? Te pones un día a contar las medallitas y los trofeitos y los cuadritos, eso del reconocimiento, ¿no? No, mi reconocimiento más grande es saber que todavía estoy con la posibilidad de seguir haciendo lo que hago, ¿no? Eso a mí me genera todavía
una posibilidad escasa, pero al fin y al cabo existente, de optimismo, ¿no? Decir, bueno, todavía puedes decir, hablar, caminar, puedes abrir la puerta, la ventana y escribir. Después de 80 países o más de 80 países y lo que has vivido, y la verdad es que estaba complicado ponerme a leer todos los premios y todo esto, pensé que no iba a jalar, ¿no? Iba a ser mucho tiempo leyéndolo, pero después de todo esto, y a la edad que tienes, ¿no? Eres muy joven, ¿qué crees que siga? O sea, ¿cuál es el plan para ti? Seguir escribiendo y seguir generando un espacio de pensamiento crítico a partir de la escritura, ¿no? Buscar en este proyecto Teatro para el Fin del Mundo, que justo en este momento está generando un encuentro acá en Tampico. De hecho, hoy está, ¿no? De hecho, en 5 minutos comienza una presentación es donde correcto, tendría que estar. a la cual tenemos que llegar tú y yo en unos minutos, amigos, por eso vamos a terminar la entrevista. Es muy importante la convocatoria que tiene este proyecto, que realmente hace que se reúnan muchos artistas independientes en el país. Okay. Y eso fortalece una iniciativa, además, que se genera desde la autogestión, que no depende de un subsidio, pues. Es inédito en el país. Quienes lo hacen realmente son valientes, ¿no? Se enfrentan, digo, y no lo digo por mí, yo estoy realmente dentro de un circuito de cooperación grande, de gente que está creyendo y aportando a la causa, ¿no? Como se dice. Entonces, eso haciendo arte, ¿no? Ajá. Y cultura. Sí. Y generando un mensaje que finalmente, bien dicho, ¿no? Un examen que no es fatalista, parte de la fatalidad, pero es un mensaje que finalmente es un mensaje de vida, ¿no? De vida y de paz, ¿no? Exacto. Y de un mundo para todos. Eso es lo que yo entendí en lo que pude investigar en este proyecto. Y pues algo que le quieras decir a la gente, la raza te va a ver, y te van a ver muchos jóvenes, ¿no? Hay mucha gente que todavía le interesa, todavía afortunadamente todavía le interesa el arte, ¿no? Agradecer mucho el espacio de diálogo. Ahí, para mí es importante seguirnos replanteando las condiciones del diálogo abierto, plural en el mejor de los casos, y que sirva también para la escucha y para la capacidad de tomarnos el pulso como gente que sigue viva, ¿no? Y está tratando de generar ciertos procesos de resistencia frente a lo que consideramos es justo. Yo agradezco que nos sigamos preguntando cómo hacemos para seguir acá haciendo lo que cada quien hace, ¿no? Y haciendo también lo que cada quien no hace, porque en esa insatisfacción y en esa necesidad de continuar nos movemos todos. Agradezco ese espacio y te agradezco a ti muchísimo por haber conversado. Es la primera vez, tendría que decirlo, que en una entrevista me regresan al origen de la práctica, ¿no? De lo que yo ahora he venido de alguna manera visibilizando como un espacio de vida. Y siempre volver al origen es volver a recordar quién eres tú. A fin de cuentas, aquí tenemos echadas las raíces, ¿no? Tanto sí, tú como yo. De hecho, al verte no puedo evitar, ¿no? Recordar a mis hijos, ¿no? Ver parte de mi historia. Tú eres un niño, de alguna manera, que fue parte de mi historia, ¿no? Cuando ya andábamos caminando en el arte, tú andabas ahí jugando, ¿no? Alrededor de nosotros, y es muy, muy gratificante ver en lo que te has convertido. Sigo creyendo que al menos en mi caso, ¿no? Valió la pena cantar, ¿no? Valió la pena hacer poesía, valió la pena lo que haya yo hecho en aquel momento. Pensando en que tú podías haber estado ahí y te hayas convertido en lo que te has convertido. Última pregunta, Ángel Hernández, ¿eres feliz, hermano? Sí, soy feliz y me ha costado. Creo que ahí es cuando uno valora más la capacidad que tiene la felicidad, ¿no? De tratar de sostenerse. No sabes lo feliz que estoy de que estés aquí. Hace 2 años te invité a este podcast. Tardó 2 años la cita, pero se dio. No sabes cómo te agradezco
que hayas estado con nosotros y Gracias. poderle mostrar a nuestro queridísimo público otro más de nuestros grandes artistas tan pequeños que ha llevado a nuestra tierra pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? Ya pudiéramos decir que a todo el mundo, y eso es un verdadero orgullo para mí. Estoy bien feliz de que hayas estado con nosotros. Un verdadero honor, un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Amigos y amigas, pues aquí termina. Tenemos que irnos corriendo. Ahorita, usted cuando ve este programa ya va a haber pasado este evento, pero me voy corriendo con el maestro Ángel allá al Hospital Civil, ¿verdad? Sí. De Tampico. Estamos al otro lado de la ciudad. Salimos corriendo para que llegue él ahí a hacer una bonita presentación. Y creo que a mí ya estoy como que autoinvitado porque yo lo tengo que llevar. Así que, bueno, hoy estuvo con nosotros un invitado de lujo. Estuvimos muy contentos de tener aquí al maestro Ángel Hernández, actor, investigador teatral, dramaturgo y otra joya tan pequeña. Gracias a todos y a todas, y nos vemos en el siguiente episodio de Navegante Podcast. Gracias, maestro. Gracias.